Hola amigos y amigas, yo soy Gabriel Ganurevich y en esta edición especial de Arriba el Agro tenemos como invitado a Omar Díaz, gerente general en Westfalia Fruit Perú. Con él vamos a conversar sobre algunas noticias relacionadas al comercio de la palta nacional y mundial y, cómo no, sobre la coyuntura política relacionada al agro. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. El gusto es mío, el gusto es nuestro. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, como decía, vamos a conversar sobre algunas noticias coyunturales en relación al cultivo del palto, ¿no? La primera tiene que ver con exportaciones palta-Hass, ¿no? Según un reporte de Agrodata, dice que Perú incrementa sus exportaciones de palta Hass y suma ya 703 millones de dólares solo en el primer semestre del año. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto ha sido el incremento, ¿no?, respecto al año pasado y en el mismo periodo? Porque se habla de 703 millones de dólares, ¿no?, solo en el primer semestre del año en relación a las exportaciones de palta Hass. Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Nuevamente. Te puedo hablar en forma anual, perdóname. Si te puedo hablar en forma anual, el año pasado Perú exportó alrededor de 360.000 o 370.000 toneladas de palta Hass en este caso, y este año proyecta exportar 460.000 toneladas de palta Hass. Posiblemente con 460.000 toneladas. El número final podría estar bordeando 900 millones de dólares en exportaciones, pero todo va a depender del comportamiento de los mercados en las últimas semanas de exportación, ¿no? Entonces, es un poco prematuro hablar de un precio o de una venta final, porque todavía hay mucha fruta que recién está a la venta en este momento, ¿no? Lo más importante acá es la diversificación de mercados. Perú está trabajando mucho en la diversificación de mercados en diferentes continentes. El mercado europeo es el mercado más maduro ya para la industria peruana. Perú tiene muchos años exportando a Europa, este es el principal mercado de lejos, seguido de Estados Unidos y Asia. El mercado asiático se está incrementando año a año en las importaciones de palta peruana. Tenemos en Asia, por ejemplo, exportamos mucho a Japón, China, Corea. Ya hay algunas exportaciones pequeñas a India también. India tiene un potencial enorme para los futuros años respecto al consumo de palta Hass. El problema para nosotros son los tiempos de tránsito hacia la India, que son tiempos de tránsito muy largos en este momento, pero eso se irá adecuando conforme se vaya viendo un incremento en las exportaciones seguramente, ¿no? Ok. China también. Sí. Perdona, Omar, antes de seguir ahondando en los mercados, que es un tema que conversaremos un poquito más al detalle más adelante, yo quería centrarme en el incremento, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a este incremento? ¿Por qué es que se ha dado? De palta Hass, ¿no? Siempre De subrayando eso. palta Hass. Sí, bueno, Perú en los últimos años ha venido incrementando sus áreas productivas en Ok. diferentes regiones. Los proyectos de irrigación han ayudado mucho. Uno de ellos es Olmos, por ejemplo, que inició con las plantaciones hace algunos años. Muchos campos en Olmos están recién en su etapa, han iniciado su etapa productiva hace 2 o 3 años y todavía no llegan a su madurez en producción, madurez final. Y seguramente vamos a tener incrementos en producción en los siguientes años también. Es un poco prematuro para dar la proyección, por ejemplo, el próximo año, pero seguramente tendremos un incremento también en la producción, ¿no? A esto se suma plantaciones a pequeña escala en la sierra, pero en diferentes áreas, con pequeños y medianos productores, que es una parte importante, cómo se han ido integrando los pequeños productores a la De cadena eso te exportadora. quería, sí, perdóname, de eso te quería preguntar, Omar, pero claro, antes es muy interesante tu análisis respecto a este crecimiento, porque en el Perú ahora hay 41.000 hectáreas de palta Hass, ¿no? A nivel nacional. Eso, según entiendo, se ha incrementado, porque este dato creo que es de hace un año. No sé si ahora podemos hablar de una cifra mayor. Debemos estar bordeando las 41.000 o 42.000 hectáreas,
pero lo Ya, más importante acá es que muchos de estos campos todavía son jóvenes. Entonces, ok. al ser jóvenes, año a año van incrementando su producción. Normalmente los campos de palto al año 4 o al año 5 logran su máximo potencial productivo y algunos campos todavía se encuentran con edades de 2, 3 años, ¿no? Entonces, se prevé que para los próximos años todavía se va a presentar incrementos en la producción y la exportación de palta desde Perú. ¿Tienes un número en mente dentro de cuántos años y qué número sería ese hectareaje, digamos, o esa ampliación de las hectáreas en el país? Todo va a depender de la coyuntura política, Gabriel. Si hay políticas claras que den confianza al inversionista, y cuando me refiero a inversionista, me refiero al inversionista pequeño que tiene una hectárea y que va a plantar una más, o al gran inversionista que planta hectareajes mayores, ¿no? Eh, si las políticas son claras y se promueve, como se ha venido dando hasta ahora, las exportaciones de todos los productos que Perú produce, las áreas se van a seguir incrementando y por consiguiente también el volumen de exportaciones, ¿no? ¿Cómo se... Si no se plantara aún, digamos que mayores áreas, igual seguirían creciendo las exportaciones en los próximos al menos 2 años, debido a que ya esos campos están plantados actualmente. Yo Por lo que me preveo habías que, comentado que son campos aún jóvenes y que no van a producir ahora en el futuro. correcto, correcto, con los campos actuales seguramente tendremos años de 500.000 toneladas y años sobre 550.000 toneladas Por campaña, eh, por campaña de exportación de palta Hass desde Perú, nacional, a nivel nacional. a nivel nacional, sí. Ok, ok, de acuerdo. Mencionaste la sierra, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta la palta Hass en la sierra? Ustedes tienen, porque por ejemplo, yo sé que Westfalia tiene en Ayacucho y en Cusco tienen unos viveros, trabajan con los pequeños agricultores, ¿no? Eh, ¿Ustedes trabajan con palta Hass? ¿Tiene un buen comportamiento? ¿O en la sierra se debe trabajar con otro tipo de variedades? No, nosotros solo promovemos la plantación de palta Hass Ok. o de variedades tipo palta Hass, ¿no? Que son nuevas variedades, pero son muy similares a Hass, o Ok. variantes en este caso, en algunos casos. Ujú. Sí, nosotros estamos promoviendo la plantación de palta Hass en la sierra. Tenemos 2 viveros, uno en Cusco, uno en Ayacucho. Tenemos la ventaja que en la sierra iniciamos cosechas en febrero, marzo y terminamos en abril, que se complementa con las exportaciones de palta Hass que tenemos en la costa, Ujú. donde logramos exportar hasta agosto, hasta finales de Ok, agosto. Acá lo ok. importante es ver que nosotros como empresa tenemos una proyección de seguir incrementando nuestras exportaciones año a año, Y llegar pero además alcanzar a exportar los 12 meses del año, creo que es un objetivo que ustedes se plantean y por lo pronto están exportando a 10 meses, si no me equivoco, ¿no? sí es correcto, es correcto. Uno de los principales objetivos es exportar la mayor cantidad de semanas del año. En este Ujú, momento ujú. estamos exportando desde febrero hasta agosto volúmenes importantes y también realizamos pequeñas exportaciones en noviembre y diciembre. A lo que iba es que yo puedo ver noticias en donde se habla sobre el boom de la palta Hass, sobre el crecimiento en las exportaciones, que me parece genial, pero lo más importante es no solamente ver la exportación anual, tú tienes que ver la exportación incluso por semana, porque si solo evalúas la exportación anual, el promedio digamos que esperado en retornos promedio de precio, me refiero Ujú. anual, el promedio va a ser bueno, pero posiblemente si las áreas se incrementan muchos y las exportaciones se concentran en determinadas semanas, posiblemente esas semanas tengan mayores dificultades en las ventas En el precio, sobre todo, ¿no? Va a y, afectar el y, precio. Claro, y y mi sobre todo en el siguiente precio. pregunta va en ese sentido, Omar, ya, porque ustedes me están hablando, claro, quieren alargar un poco la campaña de exportación, por lo menos ese es el objetivo que, según entiendo, tienen en Westfalia Fruit Perú. Eh, ¿Crees tú que esa es la solución ya a nivel macro, a nivel nacional, ¿no? Alargar las campañas de exportación en general, que otras empresas también hagan trabajos similares. Digo esto para reducir la presión, ¿no?, de los altos volúmenes y que eso también
digamos, proteja de alguna manera los precios en determinadas semanas, ¿no? Porque si se alargan las campañas de exportación, entonces digamos que hay menos presión en los volúmenes, ¿cierto? Ese es un camino. Sí, ese es un camino y sobre todo tienes que evaluar que aún, si bien hablar de ventanas ahora cada vez ya se va tornando menos común porque las ventanas poco a poco se han ido cerrando, pero sí todavía quedan semanas del año en donde la disponibilidad global de palta para determinados mercados es menor, ¿no? Uh-huh. Nosotros todavía pensamos que durante el periodo de febrero, marzo, abril, y en el mes de septiembre hay una ventana y hay una oportunidad para poder alargar la campaña de exportaciones de Perú. Pero el análisis no solo debe ser a volumen, el análisis también tiene que ser hecho en base a qué tipo de palta tú necesitas, porque vas a competir con otros mercados, con otros países exportadores también. Dicho sea esto, por ejemplo, tú en marzo compites con Colombia, para ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y también con España, pero el competidor más cercano en marzo es Colombia y en algunas ocasiones también Chile. Uh-huh. Colombia también está incrementando el área de palta y también su volumen de exportación, pero el calibre de fruta que proviene de Colombia es más pequeño, son frutas de menor tamaño. Entonces tú lo que tienes que hacer para ser más competitivo es tratar de producir fruta de mayor tamaño o de tamaños más comerciales, que puedas tener una posición competitiva mejor que en este caso que un país vecino y amigo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú dirías entonces, en ese caso, por ejemplo, hemos iniciado en la sierra con pequeños productores ya a hacer pequeñas plantaciones en planes semicomerciales, por ejemplo, con árboles provenientes de clonación, paltos clonales. Lo que hemos podido paltos ver clonales en la sierra, ustedes ya están implementando esa tecnología. Correcto. Lo que hemos y con otras variedades, según entiendo, también ustedes ensayaban con Gem y con Carmen. Correcto. Uno de los objetivos es introducir y extender el área de paltos clonales en la sierra, incluso con pequeños productores, debido a que hemos visto que tiene muchas ventajas. Una de ellas es que mejora el calibre de la fruta, que en la sierra es muy importante. En la sierra hay mucha desuniformidad de calibres, por nuestra experiencia. Y el otro objetivo es que te uniformiza el contenido graso, el contenido de materia seca en la fruta, con lo cual puedes conseguir cosechas más, puedes adelantar ligeramente la cosecha y también puedes estar más seguro de que tu calidad va a ser mejor, porque no vas a tener distorsión en la materia seca, porque puedes tener alguna fruta que está lista, otra fruta que no está lista y lo importante acá es tener una mayor uniformidad en la materia seca, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver. Me estás hablando de una fruta con estas tecnologías de los paltos clonales, por ejemplo, de una fruta de mayor calidad, una fruta que puedes manejar sus tiempos de cosecha. ¿Tú crees que estas tecnologías o estos, digamos, quehaceres que ustedes, en los que ustedes están embarcados, son los que deberían primar para poder destacar dentro de este crecimiento mundial del palto? Por ejemplo, te menciono esto porque la FAO dice lo siguiente, ¿no? Producción mundial de aguacate alcanzaría los 12 millones de toneladas para el 2030. Dice, si bien el aguacate tiene el nivel de producción más bajo entre las principales frutas tropicales, y eso es importante, ha experimentado el crecimiento más rápido en la producción en los últimos años y se espera que siga siendo el producto básico de más rápido crecimiento de las principales frutas tropicales entre el 2021 y 2030, ¿no? Entonces, parece un crecimiento, ¿no?, desmedido en relación al palto y a otros cultivos tropicales. ¿Es así? ¿Tú tienes claro ese panorama y el camino es diferenciarse con la calidad, con la tecnología como paltos clonales, por ejemplo? Correcto. Definitivamente que las áreas a nivel global y el volumen de producción y de exportación y consumo de palta va a seguir creciendo. El número final va a depender del balance que existe entre la oferta y la demanda, ¿no? Si existe una demanda, va a generarse una oferta.
tal vez exista algunas semanas o en algunas temporadas que la oferta sobrepase la demanda, pero el mercado se encarga de regular esa parte, ¿no? Yo creo que sí va a ser, el crecimiento se va a dar, y para que tú puedas pensar en proyectos a largo plazo, la única forma es ser competitivo, por un lado. Por el otro lado es tener asegurados tus canales de venta, porque en la agricultura es muy común que primero produces, primero plantas, luego produces y después buscas a dónde vender tu fruta. Hay empresas mucho que van más allá. Primero ven a dónde van a vender la fruta, en qué periodo lo van a vender, en qué periodo les está faltando más fruta, y según eso ven en dónde plantar. Es otra política diferente, ¿no? Que me parece sumamente interesante. Por nuestra parte, para ponerte un ejemplo, Westfalia Fruit Perú este año va a exportar cerca de 2.000 contenedores de palta. En las semanas pico podría exportar, vamos a exportar alrededor de 120 contenedores de palta. ¿Cuáles son las semanas pico? Discúlpame, Omar. Para nosotros son mayo a julio, nuestras semanas pico. Pero nuestro objetivo es, claro, seguir incrementando nuestras exportaciones en mayo a julio, pero nuestro principal objetivo es incrementar nuestras exportaciones en febrero, marzo, abril y en septiembre, con lo que podríamos lograr mayores volúmenes de exportación sin necesidad de tener demasiada presión en determinadas semanas, ¿no? Por la competencia. Por la competencia, sí, y también para poder lograr programas de exportaciones y programas con supermercados más semanas del año, ¿no? Y esto se suma a la oferta que también tiene Westfalia de otros orígenes, ¿no? Recuerda que Westfalia tiene operaciones en Colombia, en Chile, en África, en 4 países en África, en Portugal. Entonces, nuestro grupo ve el abastecimiento de fruta durante las 52 semanas del año en forma global, ¿no? Tienen una red comercial bastante sólida en Westfalia, ¿no? Según entiendo. Un dato que me llamó la atención, Omar, tiene que ver justamente con los mercados, que estamos hablando un poquito al inicio, ¿no? Porque claro, estas exportaciones de palta Hass que se han incrementado, que hablamos a un inicio, se concentraron, ¿no? De Perú, se concentraron en los Países Bajos, en los Países Bajos, en un 36%, es decir, de todo ese volumen incrementado de palta Hass, el 36% se fue a los Países Bajos, que lideraron nuestras exportaciones, digamos, ¿no? O nuestra recepción, o la recepción de nuestras exportaciones. ¿Por qué los Países Bajos son los que han recibido más fruta peruana y en particular palta Hass? Bueno, en Holanda está el puerto de entrada de Rotterdam, que es uno de los principales puertos, y mucha de la fruta llega ahí y no se consume en los Países Bajos, luego se reexporta a otros países, ¿no? Hay países que están creciendo mucho en consumo en Europa, por ejemplo, Alemania está creciendo mucho, Francia ya es un país consolidado, pero que sigue creciendo, el mismo Inglaterra también está creciendo en su consumo. Italia. Claro, los destinos que yo tengo son, claro, Países Bajos en primer lugar, luego España, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, China, Corea del Sur, Hong Kong, Rusia y otros ya más menores, ¿no? Ese es más o menos nuestros principales mercados, son esos, ¿no? Sí, correcto. Nosotros como empresa tenemos una política diversificada de exportaciones. Uno de nuestros principales mercados es el mercado europeo, porque nuestra empresa tiene una fuerte presencia en Europa, pero tratamos de diversificar nuestras exportaciones. Tenemos una presencia importante en Asia, en Japón, en China, en Corea. También exportamos hacia Estados Unidos, volúmenes importantes para programas con supermercados. Y a Chile. Chile es un mercado sumamente interesante que este año nos ha sorprendido a todos, absorbiendo un volumen importante de fruta de palta desde Perú. Y el consumo en Chile es bastante alto. El consumo en Chile, digamos que es tradicional, ¿no? Es cultural. Ellos consumen mucho palto, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? Es casi algo tradicional. Pero en el caso del crecimiento mundial, en el caso de los otros países, ¿tú crees que la palta está siendo más demandada en el mundo? ¿Y esto tiene que ver por unas razones de qué? ¿De salud, por ejemplo?
Sí, sí, por supuesto. La palta, el consumo de palta a nivel global está creciendo. En Europa crece año a año, debido a que sí tiene muchos beneficios en la salud, al contener grasas monoinsaturadas, que son buenas para la salud, tiene potasio, fibras, vitaminas, es una fruta saludable, te diría que luego podría ser hasta la fruta de los deportistas, por ejemplo. ¿Cómo así? Pero ¿Por no, qué pero, la de los deportistas? involucra mucho, la palta se involucra mucho en la dieta, en la dieta sobre todo de la gente joven, de la gente en general, ¿no? Pero la población joven también la está aceptando muy bien y la está incorporando dentro de su dieta, ¿no? Y existen diferentes tamaños de palta también, ¿no? Existen paltas más grandes, más familiares, paltas más pequeñas, que son incluso para una ración digamos que para una ensalada. Claro. Pero los beneficios no van solos, ¿no? Tú tienes que tener un vector, y el vector en este caso para llevar esa información a la población. En este caso, nosotros somos parte de una asociación, en este caso, WOW es la World Avocado Organization, que se encarga de realizar un trabajo muy fuerte de promoción de palta en Europa. ¿De qué manera? ¿Con campañas de marketing, por ejemplo? ¿En las góndolas ponen cartelitos, ponen afiches? Diversos programas de promoción en supermercados, con degustaciones, incluso también en unidades de transporte, con grandes paneles, en tema también redes sociales. La palta es una de las frutas más fotografiadas en Instagram, según tengo entendido, sobre todo en el Reino Unido. Ajá, en el Reino Unido. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Dónde es que se está haciendo con más intensidad esta campaña? ¿En el Reino Unido? No, en Europa en general, en Reino general. Unido, en Francia, en Alemania también, en Europa en general, ¿no? Y en Estados Unidos también formamos parte de Peruvian Avocado Commission, que también se encarga de hacer campañas de promoción para la palta peruana en Estados Unidos, ¿no? Ok, claro, porque los mexicanos invaden ahí con su palta también, ¿no? Sí, afortunadamente Perú llega a Estados Unidos en una época en la que México reduce ligeramente sus exportaciones y deja una ventana para que pueda ingresar la palta desde Perú a Estados Unidos, ¿cuál es esa ventana que deja México? O sea, ¿cuál es la ventana donde Perú tiene la oportunidad de entrar con más comodidad en Estados Unidos? Principalmente junio, julio, agosto. Te diría que es una comodidad intermedia. Cuesta, hay que ser honestos, cuesta conseguir programas comerciales en Estados Unidos, porque los grandes programas están con los supermercados en Estados Unidos. Y Perú en los últimos años, si bien está incrementando ligeramente sus exportaciones hacia Estados Unidos, pero no son al ritmo que esperaríamos. Es un mercado difícil porque los mexicanos están al lado, esa es la realidad, ¿no? Están al lado, controlan el mercado, deciden en qué momento incrementar cosechas, en qué momento bajar, cómo alargar su campaña. México también tiene la ventaja que puede tener muchas semanas la fruta en el árbol. Y es tan grande México que de una semana a otra se pueden sacar que hay más volumen de fruta del previsto y eso mueve los mercados. Perú, en Estados Unidos, las empresas hemos aprendido que tenemos que trabajar el 100% de nuestra fruta o un número muy cercano al 100%, un porcentaje, perdón, en programas con supermercados. Nosotros tratamos de no exportar fruta de Estados Unidos para el mercado abierto, porque los resultados pueden ser muy malos, ¿no? Los resultados desde el punto de vista económico y resultados desde el punto de vista de la imagen de la palta peruana, porque si llega fruta que no tiene una casa definida, inicia a rotar en diferentes partes, luego no se vende, luego se vende fruta muy vieja y luego afecta la calidad de la fruta peruana también. Entonces, finalmente media el prestigio un poco de la fruta peruana, ¿no? Ahora, hemos hablado de las promociones que se hacen, que es particularmente ustedes que están asociados a esta institución mundial de promoción y difusión de la palta. ¿Se hace también estas campañas de difusión en relación a la palta congelada? O sea, te lo pregunto porque
hay otra noticia, ¿no? En relación a la Cancillería de la Embajada de Perú en Rusia, ¿no? Dijo el jefe justamente de esta institución, Egorov Ramírez Hinojosa, ¿no? En un foro virtual organizado por ADES dijo, los consumidores, o sea, en referencia a la palta congelada, los consumidores, o en referencia a la palta, mejor dicho, claro, la compran fresca en el sector retail. Sin embargo, en ningún supermercado se vende como frozen, es decir, congelada, ¿no? Por eso los exportadores peruanos podrían convertirse en pioneros en este nicho, ya sea ofreciéndole en mitades o en trozos. ¿Estás de acuerdo tú con esa apreciación, con esa frase? O sea, ¿hay potencial realmente para la palta frozen o congelada, particularmente en Rusia o en Europa? Sí, el potencial está. En este caso, el responsable comercial hablaba de Rusia. Si bien Rusia actualmente entiendo que es el 12º importador de palta congelada de Perú, según lo que entiendo. Pero hay una oportunidad a nivel global de la palta congelada, ¿no? El principal importador de palta congelada de Perú es Estados Unidos, seguido de algunos países en Europa. Para que tengas una idea, Perú exportas alrededor de 19.000 toneladas de palta en el formato congelado, o sea, no es un número menor. Y eso lo viene haciendo hace ya algunos años. Hay empresas muy prestigiosas que apostaron por esto hace algunos años y han sido pioneros y la verdad que han hecho un trabajo excelente. ¿Quiénes consumen palta congelada? Perdón, Omar, porque me parece un poco extraño, o sea, para ser sincero, tú me estás hablando de una importancia que le dan las empresas a la palta congelada y la cantidad que se exporta de palta congelada del Perú hacia el mundo, pero ¿quiénes consumen la palta congelada? ¿Es atractiva por lo general, para el consumo? Sí, por supuesto. Por lo general va al canal Food Service y bueno, a través del al canal Oreca, ¿no? Sí, ese es el principal canal a donde se vende esta presentación, pero también ya hay supermercados que venden la presentación congelada, ¿no? En Estados Cuando dices Unidos food service, perdón, ¿te refieres a restaurantes, hoteles? Sí, restaurantes principalmente, cadenas de comida rápida Comida también, rápida. ¿no? Sí, y también de estas, digamos que te dan servicios de venta de alimentos para compañías también, ¿no? Para empresas. Sí, hoteles también, pero también se ve a nivel Consumo cotidiano. sobre todo que ya hay algunos supermercados que están introduciendo esta presentación dentro de sus ventas, ¿no? Sí, yo he podido ver, nosotros mismos estamos exportando a Inglaterra, a un supermercado, casualmente la presentación IQF, para una cadena de supermercados, ¿no? Interesante lo de la palta congelada, ¿no? Japón también es un importador importante de palta congelada. Sí. Ok. Sí. Interesante. A ver, un último tema, Omar, para ir terminando, ¿no? Y como habíamos anunciado, tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? Te leo así brevemente lo que dice, a ver, el presidente electo, ya sabemos, Pedro Castillo, ¿no? Propone, ¿no? Como uno de los ejes de su plan de gobierno, una segunda reforma agraria, ¿no? Muchos en la agroindustria han saltado de sus asientos, ¿no? Otros se muestran tranquilos, en fin. Yo quisiera saber tu opinión al respecto a partir de un fragmento que te voy a leer, o de dos fragmentos, pero empecemos con uno del texto de Perú Libre en relación a esta segunda reforma agraria. Dice, lo que entendemos como segunda reforma agraria es el desarrollo rural, agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo, desde la participación movilizada de las organizaciones territoriales y locales de productores. ¿Qué opinión te merece este fragmento de este texto? Ellos hablan de una agricultura participativa. Sí, bueno, justamente hoy día en el diario El Peruano ha salido la nueva política agraria, ¿no? Y ahí se puede ver que el 97%
del área o de la producción agraria en el país está representada por agricultura familiar, no es la gran empresa. Entonces, definitivamente que se tiene que trabajar pensando en potenciar la pequeña agricultura, incluirlos dentro de la cadena de valor y, de ser posible, dentro de la cadena agroexportadora. Hay que ver, en primer lugar, yo creo que la situación política actual demanda de mucha evaluación en estos días. Recientemente fue ya proclamado el presidente, en este caso el señor Castillo, y lo principal es saber quiénes van a ser sus ministros, cuáles van a ser las políticas que va a emplear. En algunos casos se habló de algunas políticas proteccionistas. Definitivamente que en el mundo globalizado es ir en contra de la corriente, ¿no? Todo está yendo hacia libre mercado, y casualmente hoy día salió una encuesta bastante prestigiosa en donde el resultado es que la población piensa que el 72% de la población piensa que se debe continuar con el libre mercado, ¿no? El libre mercado te genera competitividad, te genera mayores beneficios para todos. Y nosotros particularmente en la empresa nos encontramos orgullosos de haber permitido, junto a otras empresas por supuesto, que pequeños productores que tienen una hectárea, media hectárea, que plantan palta, en este caso, que es nuestra especialidad, puedan integrarse a la cadena agroexportadora desde hace algunos años y puedan tener mayores beneficios para ellos y para su familia, ¿no? Y luego se convierten en pequeños empresarios que van creciendo en pequeñas áreas año a año, porque van viendo los beneficios de esto, ¿no? Y así hay otros cultivos que también, en donde también se da estas experiencias. Lo principal acá es esperar. Estamos en una coyuntura o en unos días, digamos que, entre comillas, de cierta incertidumbre hasta no saber cuáles van a ser las políticas. Un claro ejemplo es lo que pasa con el dólar, ¿no? El dólar en este momento tiene ciertas fluctuaciones, está un poco más arriba del nivel que debería estar, y después del 28 seguramente se irá a ver el comportamiento del dólar, ¿no? Si las políticas que se puedan dar en el mensaje de la nación y los ministros dan tranquilidad, seguramente el dólar podría experimentar una baja, y si sucede lo contrario, pues podría experimentar también una alza mayor, ¿no? Interesante, Omar. Muchísimas gracias por tu participación en esta edición especial de Arriba del Agro. Muy interesante tu análisis, de verdad. Esperemos conversar en una siguiente ocasión contigo, ¿no? Porque la palta es un cultivo muy interesante y, como ya estamos viendo, crece y crece, ¿no? Así que nuevamente gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias a usted, Gabriel. Que tenga un bonito día. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao.